Eso la palabra. Bien, listo. Bueno, pues muchas gracias, Luis, aquí integrándome recién, pero bueno, la intención de esta sesión, eh, como seguramente lo anticiparon, es pues dar a conocer y pues que nos hagan una retroalimentación también acerca del proyecto de investigación en el que estamos participando. Los presentadores estaremos el día de hoy aquí, que será un proyecto también multianual, arrancando a partir de ya hasta diciembre del 2024 y que pues pretende desarrollar la temática de la subutilización de la vivienda en las zonas metropolitanas, arrancando con el caso de la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos pues primero que nada muy contentos de arrancar estos trabajos y también de poderlos compartir con todos ustedes, sobre todo con esa idea, ¿no? De conocer opiniones y conocer también eh, pues algunas otras iniciativas similares y sobre todo de recibir esa retroalimentación, ¿no? Pues de mi parte eso sería la introducción. Sí. ¿Quieren que nos presentemos cada uno? Bien, deja mencionar quiénes estamos y con qué Bien, temas y en la medida que cada quien sea presentando, que diga una particular de cada quien, ¿te parece? Bien, vamos a muy tener al bien. doctor Juan Ángel de Merutis Arena presente. Él va a presentar el tema de la subutilización del parque habitacional en zonas metropolitanas. Tenemos al maestro Andrés Ampudia en la virtualidad, pero presente. Él nos va a presentar una categorización de la vivienda deshabitada y abandonada en México. Es una taxonomía de cómo estamos viendo esta vivienda deshabitada y abandonada. Y eventualmente a lo mejor se nos une Rogelio Loera, quien tiene una presentación sobre la vivienda en zonas metropolitanas. Y tenemos a Alberto López que nos va a presentar un trabajo sobre la visión de los habitantes en la habitación, perdón, es otro oxímoron, el habitar deshabitado, ¿sí? Sí, y finalmente yo con el concepto de subutilización de vivienda, ¿de acuerdo? Sí, el habitar deshabitado. Vale, ¿de acuerdo? Bien, Juan Ángel, ¿quieres empezar? Muy bien, muy bien. Con mucho gusto, claro que sí. Déjame ver cómo compartir la pantalla. Ahí creo que falta solamente ponerlo en presentación. Creo que ahí ven ya mi pantalla y me escuchan. Perfecto, sí, adelante. Sí. Bueno, el concepto de la subutilización lo va a abordar más adelante Luis. Yo les voy a platicar un poco del proceso y la metodología que tenemos programado, pensado desarrollar durante esta investigación que, como les comentaba, pues tiene ya un financiamiento por CONACYT como parte de los programas nacionales estratégicos, específicamente en el rubro de la vivienda. Y el Perdón, Juan enfoque Ángel, es, perdón, Juan ¿sí? Ángel, un pequeño breve sobre ti, ¿de acuerdo? Una pequeña Muy presentación bien. tuya. Gracias. Muy bien. Mi nombre es Juan Ángel de Merutis, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Proyectos Urbanísticos y pues miembro ya de activo de la red de gobernanza metropolitana y actualmente pues director de la división de diseño y proyectos acá en ICUAD.
También pues ahora estoy formando parte de este equipo de investigación que pretende pues desarrollar este concepto de subutilización como un concepto relativamente novedoso, pues no hay una definición particular, a diferencia de lo que sucede con la deshabitación, a diferencia de lo que sucede con el abandono, pero precisamente por esta situación de desconocimiento o de pues, no utilización por ahora de este término, queremos definirlo porque consideramos que es fundamental para explicar lo que está sucediendo ahora con el parque de vivienda metropolitano, que como veremos más adelante, pues se manifiesta esta subutilización no solo en la periferia con la vivienda abandonada, sino también en los centros de nuestras metrópolis, que pues han caído en pues una especie de situación que requiere ya de una remodelación, de una reestructuración, etcétera. Y como método para lograrlo, para lograr entender y describir este, este concepto de subutilización y en general los saberes de problemáticas metropolitanas, estamos proponiendo la formación de una conferencia, la conferencia como diálogo de saberes en problemáticas metropolitanas. Entonces la idea es pues presentarles el concepto de conferencia, el modelo de conferencia que queremos seguir, que es el de conferencia deliberativa, y cómo pretendemos llevar a cabo este proceso a través de una explicación de las etapas o las fases de la conferencia deliberativa. Las conferencias son un sinónimo o pueden ser reconocidas más fácilmente como congresos también, como sitios entonces en donde reúnen personas interesadas en un tema para discutir, para poner a consideración, para recibir retroalimentación sobre pues un tema en particular, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española lo define de esta forma. Es una reunión de representantes de una agrupación determinada para tratar asuntos importantes de su competencia. Entonces, la intención es plantear este problema a una asamblea, a una conferencia, que es esta agrupación de personas que tienen que ver con estos procesos, con procesos relacionados con la situación de la subutilización de vivienda, que como les decía más adelante, participarán, los participantes de esta sesión harán su definición. Esta conferencia además tiene el adjetivo de deliberativa, es decir, hay un diálogo, por eso arranco con el título de un diálogo de saberes. Nos interesa ya no generar una propuesta tecnocrática basada en la opinión de solamente algunas personas, sino precisamente que resulte un verdadero diálogo de saberes. Es decir, que lo que buscamos es que sea una propuesta en la que participen no solo los ciudadanos, sino también científicos y políticos y aquellos agentes de la sociedad civil que tienen que ver con el proceso que ha llevado a la subutilización del parque habitacional en zonas metropolitanas. La conferencia deliberativa ha sido utilizada en diferentes casos, en España, en Sudamérica, en Europa en general. Es una propuesta en la que participan ciudadanos, científicos y políticos tras elegir un tema de actualidad que genere inquietud en la ciudadanía por las posiciones confusas que suscita. Se convoca a una mesa de ciudadanos que estén dispuestos a aprender y opinar también. Es decir, no solamente es recibir información, sino también proporcionar, discutir, criticar algunos de los procesos pues, que tienen que ver
con el problema que se esté tratando, en este caso el de la subutilización. Las partes que componen esta conferencia, hay una fase inicial que sería incluso previo a la reunión, una informativa en la que con la información inicial pues se dan algunas recomendaciones, luego la fase de discusión y luego una fase de deliberación que nos va a permitir pues alcanzar algunos acuerdos. Las explico brevemente cada una de ellas. Primero, es fundamental que tengamos muy claro el término y el concepto de la subutilización para poder también establecer a los usuarios que formarían parte de esta, o participantes que formarían parte de esta conferencia. Entonces se selecciona una mesa de expertos, pero también se selecciona un grupo ciudadano para que en conjunto con el equipo que es el organizador y coordinador de la conferencia, puedan establecer los reactivos que quieran hacer los expertos. Esto debe suceder antes de la reunión. Nosotros incluso estamos proponiendo una plataforma digital que sea permanente y que nos permita entonces de forma dinámica estar determinando las variantes que la misma problemática pueda tener, los diferentes posturas que los participantes puedan tener, particularmente los usuarios, y de esta forma ser mucho más efectivos en el proceso. Después viene una etapa de información que puede ser a través de la misma plataforma digital, pero también en el caso de lo que estamos planteando en una conferencia presencial, para que de esa forma se conozcan los participantes y pues de viva voz de los expertos pues conozcan las opiniones, la situación del problema, es decir, el estado del arte de la problemática. Y se dará información precisa y científica acerca del tema de discusión a todos los participantes, como para tratar de pues formar que tomen una decisión integrada y que participen también con con una opinión informada del tema. La siguiente fase es una discusión en la que, pues, después de que los expertos dieron respuesta a los cuestionamientos y a los reactivos y a las inquietudes de los usuarios, que pues se puedan realizar nuevas preguntas con base a la información recibida. Posteriormente se da esa discusión directamente entre ciudadanos y expertos que se puede dar en el momento específico de la conferencia presencial, pero que también podrá tener lugar a través del tiempo dentro de una plataforma digital que se está creando específicamente para este proyecto. En esta parte también pueden realizarse actividades como mapas colaborativos y otras actividades que agilicen la creación de propuestas de la fase deliberativa, ¿verdad? Entonces, esta discusión es fundamental para después llegar a la etapa de la deliberación. En esta deliberación se pretende llegar a consensos, se pretende pues lograr que el problema tenga ya una solución, no solamente de los expertos como tradicionalmente sucede, sino que también por los usuarios y por los demás agentes que participan en el proceso. Por supuesto que aquí lo importante es seleccionar e invitar a las personas que tienen una participación importante en el proceso y por supuesto dejarlo abierto para que un mayor número de agentes, un mayor número de involucrados en el proceso puedan participar. De tal forma entonces que una vez que finaliza la discusión se pueden proponer estrategias y propuestas para la solución del tema de estudio. No pretendemos que esto surja solamente de un evento único, sino que también haya a través de la plataforma digital que formará parte de la conferencia una discusión permanente
que pues en el tema de vivienda nos queda claro que pues podrá continuar a través del tiempo porque hay siempre alguna cosa que mejorar y alguna cosa que atender en este tema. Deberá también integrarse a las autoridades correspondientes. Nuestra intención fundamental también es que este resultado de esta investigación, este diálogo de saberes pueda ser revisado, considerado y pues utilizado como un insumo de las autoridades para la definición de políticas públicas a través de programas específicos sobre el tema. Y finalmente, pues nosotros generaremos un reporte final del cómo se procedió en la conferencia y las conclusiones finales de la misma. Tenemos, creo que, un mapa de acción definido que seguramente con el proceso que llevemos a cabo podrá tener algún ajuste, pero estamos también muy entusiastas sobre los resultados que podamos obtener y seguramente estaremos también en las posibilidades de hacerles de su conocimiento de este proceso en la siguiente reunión de la red, que pues será otra vez nos dará mucho gusto participar. Y bueno, finalmente estaremos pues a la orden para cualquier duda, comentario, retroalimentación a través de la red y a través de una página de internet que les haremos o les compartiremos próximamente, ¿no? De mi parte, eso sería mi participación y quedo pendiente. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis, Ángel. adelante, te paso la... Gracias. Este es digamos, el corazón del proyecto, esta plataforma y obviamente enfrenta retos, cómo conectar a los ciudadanos de la periferia metropolitana y del centro metropolitano y ponerlos en diálogo, no un diálogo como activismo, sino un diálogo dirigido hacia problemáticas específicas y cuáles son las demandas que ellos van a estar teniendo, información que nosotros debemos estar produciendo. De tal manera que se presenta como el corazón del proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, si bien, ahora pasemos a la problemática y en ese sentido me gustaría, Andrés, si nos puedes ayudar con la taxonomía del problema de la subutilización de vivienda. Sí, claro, gracias. Un poco, ¿te presentas, Andrés? Muchas gracias. Ahí están viendo. Sí se ve, ¿verdad, Luis? Es que no veo yo acá la otra pantalla. Ahí se ve bien. Bueno, muchas gracias, buen día. Adelante, todo bien. Sí, adelante. Buen día, soy Andrés Zampudia. Gracias por la invitación. Yo tengo una maestría en gestión y valoración urbana del Politécnica de Cataluña. Actualmente estoy estudiando el doctorado también en gestión y valoración urbana en la Universidad Politécnica de Cataluña. Soy director de vivienda del municipio de Tlajumulco de Zúñiga y bueno, pues colaboro y estoy ahí tratando de estar activo, inquieto y con muchas dudas y preguntas sobre estos temas de vivienda, ¿no? Participo dando clases en el ITESO, en la SARC, participo con el maestro Luis y con el doctor Juan en el proyecto de investigación. Entonces, digamos que la primera pregunta pues sería esto de identificar pues cuál es la vivienda, pues yo más bien me voy a enfocar en lo deshabitado y abandonado, que nos está generando una problemática, ¿no? Entonces, yo identifico que en México entendemos que lo deshabitado es igual a lo abandonado. Y entonces, por ejemplo, podemos ver muchos casos periodísticos, pues de alguna manera sin mucha rigurosidad, en donde dicen, en México hay 6 millones de viviendas abandonadas. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que
y este es nuestro primer punto de partida, ¿no? Que lo deshabitado es diferente a lo abandonado, que lo abandonado va a ir, digamos, en un proceso posterior a lo deshabitado. Entonces, a partir de esta inquietud de decir, ok, bueno, ¿qué es lo deshabitado y qué es lo abandonado? Empezamos a desarrollar pues una serie de investigación, de observaciones en campo y también principalmente pues de referencias internacionales para ver pues en los marcos internacionales pues cómo se subdivide o cómo se categorizan pues las viviendas deshabitadas y abandonadas. Entonces, bueno, tenemos que partir que en México existen 6.155.682 viviendas deshabitadas en México, ¿no? Esto representa el 14.5% de la vivienda. Por ejemplo, aquí en este caso, pues la vivienda que se muestra en la parte trasera, pues ya sería una vivienda abandonada, como tal, no deshabitada. Está deshabitada, pero ya en un proceso de abandono, ¿no? Entonces, este dato de 6 millones, pues tendríamos que todavía, digamos, que meterle una lupa y saber en qué categoría van a entrar para identificar, en verdad, la problemática que estamos teniendo, ¿no? Digamos, con el número de deshabitación que es muy grande a nivel internacional, básicamente México es de los países con mayor porcentaje de deshabitación, pues a nivel internacional. Por ejemplo, acá en esta foto podemos ver un proceso pues de abandono, ¿no? En donde empieza a estar en 2013 deshabitada la vivienda, se ve poco mantenida la vivienda. En 2018 se ve hasta como si tuviera una ocupación irregular y en 2020 pues completamente ya en un abandono, ¿no? Que ahorita platicaremos pues digamos que etapas que vamos identificando nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante identificar o tener esta taxonomía? Porque necesitamos saber quiénes son los responsables de cada proceso, a quiénes le está impactando este proceso y por lo tanto también saber pues cómo podemos abordar la problemática, entendiéndola pues que son problemáticas diferentes, ¿no? Entendiendo que tal vez una deshabitación puede ser una problemática y otra, pues un abandono ya genera otra problemática. Esto también, digamos que puntualizar en que el análisis o la taxonomía se está buscando hacer de vivienda de interés social pues en las periferias de las ciudades, ¿no? Al final de cuentas, creo que sí podría haber otra taxonomía, otra categorización, la vivienda deshabitada y abandonada en los centros históricos, por ejemplo. Y posiblemente hasta otra categoría de lo que sería pues una deshabitación digamos, en vivienda residencial media o alta, ¿no? Más que la identificación de qué es lo que está deshabitado o por qué está deshabitado, pues entender por las problemáticas de quiénes van a poder solucionar esto o quiénes son los responsables van a ser diferentes, pues en diferentes estratos y diferentes lugares de dónde se está generando la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una revisión documental de México, de España y de Estados Unidos, una revisión documental tanto de los institutos pues estadísticos, por decirlo de esta manera, el INEGI, el INE, el Banco de Censos de Estados Unidos y también una revisión sobre las normativas y las leyes que tiene cada país para identificar pues qué era para cada uno y sobre eso nos basamos, digamos, en la generación de pues esta categorización. Entonces, bueno, aquí me voy a ir porque no se alcanza a ver muy bien. Voy a ir más bien acá a este tablero. Bueno, acá ahí va. Bueno, acá lo tengo. Entonces, bueno, como punto de partida, pues iniciamos como una producción de vivienda. Esto lo estamos identificando como una vivienda producida por pues una desarrolladora o por una entidad privada, ¿no? Se encuentra en un proceso de construcción. Voy a hacer un poquito más de eso. Estas empresas tienen unas complicaciones financieras o legales y de alguna manera tienden a irse a bancarrota. Entonces, aquí hay un primer tipo de abandono, le llamamos el abandono
Digo, ahorita lo vamos a ver con imágenes para identificarlo, ¿no? A partir de esto, pues hay un proceso largo, normalmente, en donde ya se encuentra el proceso jurídico para poder hacer la adjudicación de la empresa o de la entidad financiera que le prestó el crédito puente para poder desarrollar pues a esta. Entonces, ya que se adjudica pues la entidad financiera, pues estas viviendas abandonadas, digamos, en proceso de desarrollo, o en obra negra, pues después estas entidades las van a revender y pues el desarrollador, digamos, que lo va a comer. Y entonces vamos a otro proceso, digamos que el proceso de construcción, se termina la construcción, se entrega la habitabilidad, se empieza o digamos que se comercializan estas viviendas y entonces aquí también entra pues una adquisición o las que no están vendidas, ¿no? De estas no vendidas también van a proceder a algún momento pues encontrarse deshabitadas, ¿no? Sin embargo, entonces hay una adquisición que puede ser de contado o con crédito hipotecario, en este caso no se interfiere, se entrega la vivienda al adquiriente y pues ahora sí puede estar o habitada o deshabitada. Y entonces aquí deshabitada entra en una categoría en que la deshabitación puede estar en un proceso de renta, la vivienda deshabitada puede estar en un proceso de venta, puede estar sin ofertarse, pues de ninguna de estas dos, digamos, ofertarse en el mercado inmobiliario, puede estar también en un proceso jurídico que puede estar intestada o algo, puede estar en un proceso de embargo, litigio, o también pues puede estar en un proceso de mudarse, ¿no? Entonces tenemos que entender que la vivienda deshabitada para México es lo que nos refiere el INEGI al hacer el censo, que esto es que no se encontró a nadie en la vivienda que está completamente terminada y pues se hacen 3 ejercicios, 3 visitas del encuestador y si no encuentra a nadie, pues preguntan del entorno a decir, oye, esta vivienda, ¿qué onda? ¿Está habitada o deshabitada? Y a partir de eso se cataloga, ¿no? En qué está deshabitada. Por ejemplo, en otros países, como en Estados Unidos, sí se cataloga en estas situaciones y entonces también nos va dando diferentes parámetros para ver en qué situación está esta vivienda, ¿no? Entonces, bueno, la vivienda deshabitada, pues pasa, digamos, a un estado en que tal vez el propietario puede estar atento o no atento del inmueble y a partir de esto pues puede ya tener un mal estado de conservación, ¿no? Se puede vandalizar la vivienda, tal vez no cuenta con recursos económicos para rehabilitar la vivienda y entonces ahí ya encontramos en un abandono físico-social, ¿no? Este abandono físico-social sería pues estas viviendas que están sin puertas, sin ventanas, pues completamente vandalizadas. Sin embargo, posiblemente el propietario siga estando al corriente de sus adeudos, de sus, digamos, retribuciones de impuestos, de derechos municipales y de su crédito hipotecario, ¿no? Y entonces aquí, digamos que entraría el otro proceso de un abandono que nosotros lo catalogamos como un abandono sistémico, en donde ya es literalmente que el propietario pues se despreocupa y se deslinda completamente de la propiedad, ¿no? En donde ya cuenta con adeudos, tanto crediticios como de impuestos y derechos municipales, cuenta con un abandono físico y a partir de esto, pues se va, digamos, a generar lo que se llama en literatura gringa, se llama vivienda zombie, ¿no? Esto con referencia a que está como en un limbo entre que es del adquiriente, pero ya está en un proceso de adjudicación de la cartera vencida de la entidad financiera. Pues en México, digamos, el caso pues más grave sería que lo que tiene el Infonavit, que pues es la entidad que financia el 30% de la vivienda en México, ¿no? Esto al recuperar la cartera vencida, en el caso, por ejemplo, del Infonavit, en ocasiones, dependiendo del programa, se pone a disposición o hace una adquisición para los desarrolladores inmobiliarios en donde la arreglan la vivienda y digamos que vuelve a pasar a un proceso de comercialización y puede volver a pasar, digamos, toda esta cadena, ¿no? Entonces, digamos que nosotros identificamos que existen pues estos 4 momentos en donde hay una vivienda deshabitada, un abandono en proceso de construcción, un abandono físico-social y un abandono sistémico, ¿no? Se hace, digamos que se está reflexionando, buscando quién
es, pues digamos que las posibles causas, cuáles son las posibles causas, cuáles son los responsables de esta situación y pues digamos que a quién están afectando, ¿no? Digo, aquí creo que está al revés la foto con el tipo y les pido una disculpa, pero bueno, con esto se puede ir generando, ¿no? Por ejemplo, en que es un caso como muy, muy común acá lo que estamos viviendo en Tlajomulco, pues al final de cuentas, pues identificamos que quiénes son los responsables, pues puede ser desde el adquiriente, puede ser el gobierno local y el federal, ¿no? ¿Y quiénes son los principales afectados? El adquiriente, y yo considero que el principal afectado pues es la comunidad por el impacto social negativo que está generando a su alrededor, y también el gobierno local está generando un impacto negativo en las locales, ¿no? O sea, en tipo de recaudación, porque al final de cuentas esta vivienda está generando que pues haga como un tipo de efecto dominó, y el municipio tiene que de todos modos brindar los servicios municipales, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente etapa pues es ya hacer unos levantamientos en sitio en donde podamos empezar a categorizar pues estas viviendas, y ahora sí identificar pues cuantitativamente pues cómo está el problema, ¿no? Y a partir de eso, pues empezar a identificar cómo podemos abordar el problema a partir de los actores y a partir, pues, ya de una generación pues, de una estrategia de políticas públicas, de un modelo de gestión, etcétera, que podamos, pues, abordar el tema, ¿no? Y pues ya digamos que sería por último, ¿no? Algo que también me interesaría como resaltar es que en México el reconocimiento pues de la vivienda deshabitada y abandonada como un problema público es muy escaso, ¿no? Todavía pensamos que no es un problema público y por lo tanto todavía no generamos pues, ni normativas, ni leyes, ni estamos reflexionando en los congresos sobre esta problemática, ¿no? A tal grado que México, a diferencia de Estados Unidos y de España y de otros países, por decir algunos, Argentina, Uruguay, por ejemplo, en ninguna ley, ni estatal ni federal, se habla y se concibe el concepto de vivienda deshabitada, ¿no? O de vivienda abandonada. Entonces, por tanto, consideramos que hay un rezago importante que, pues, estas investigaciones que estamos realizando, pues, consideramos pertinentes para poderlo poner, pues, digamos que en un, y que sea y se convierta en un reconocimiento de un problema público para poderlo abordar de tal manera. Bueno, por aquí está mi correo, mis redes sociales, y muchas gracias. Andrés, muchas gracias, muy claro. Vamos a pasar ahora a la presentación de Alberto, ¿te parece, Alberto? Y después hacemos una ronda de preguntas, si les parece, ¿de acuerdo? No, así está bien, es muy bueno. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Alberto López. Yo tengo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Posteriormente estudié una maestría en Resolución de Conflictos y Filosofía para la Paz. Y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo en la Universidad de Guadalajara. Y mi tema de investigación ahí en el doctorado es precisamente la unión entre resolución de conflictos y políticas públicas. En particular estoy analizando las políticas públicas que se han diseñado y se han implementado para resolver conflictos territoriales en territorios indígenas, y mi estudio de caso es un conflicto que probablemente conocen, que es el de la invasión de ciertos territorios en una zona que en Nayarit conocen como Huajinic. Y bueno, es una larga historia en la cual ahorita no me voy a meter, ¿no? Sí, la idea es más bien explicar cuál es el papel que yo estoy tratando de jugar en el proyecto al que me invitaron mis compañeros que ya intervinieron. La idea es yo dar una visión de cuáles son las causas y las consecuencias sociales de estos fenómenos de los que se han estado hablando, la deshabitación y el abandono, ¿no? Entonces, en una primera etapa de este proyecto, que tiene por nombre La vivienda en zonas metropolitanas, participación multiactoral
y enfoque multicriterio para la generación de alternativas de actuación frente a la subutilización del parque habitacional. En una primera etapa llevamos a cabo unos grupos focales con habitantes del centro de Guadalajara y el municipio de Tlajomulco. Entonces, la idea con esos grupos focales era conocer la visión de los ciudadanos ante esta problemática y qué acciones ellos llevan ante esta problemática para solucionar un poco esto, ¿no? Entonces, la propuesta del proyecto es, como les mencionaba, hacer propuestas de política pública para revertir estos fenómenos, pero estas propuestas queremos basarlas en una investigación que incluya el conocimiento y la experiencia ciudadana sobre ello, ¿no? Entonces, partimos de una visión de política pública en la que se toma en consideración la perspectiva de las personas directamente afectadas por el problema social que se busca solucionar, pues en un paradigma de gobernanza del cual también se habló hace rato en la conferencia. Son ellas las que a veces conocen mucho mejor que el resto de la población y del gobierno cuál es el origen, la evolución y la historia de la problemática, así como las acciones exitosas y no exitosas que se han llevado para solucionar tal problema, ¿no? Entonces, les decía, estos primeros grupos focales que realizamos fueron 3. El primero con vecinos tanto de Tlajomulco como del centro de Guadalajara. El segundo fue solo con habitantes de Tlajomulco, algunos de ellos que habitan lugares parecidos a los que nuestro compañero Andrés presentó. Y el tercer grupo focal fue con personas del centro de Guadalajara. Y bueno, algunas preguntas básicas que se diseñaron para estos grupos focales fueron las siguientes. La primera, preguntamos si alguno de las personas que estaban presentes participando ha vivido o conoce colonias en las que existen deshabitación o abandono y si podrían describirlas con sus propias palabras, ¿no? Esto con la idea de hacer una definición no tan académica de estos fenómenos, sino que ellos pudieran explicarlos desde su perspectiva, pues cómo ven estas problemáticas, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuáles son las razones por las que esos lugares están en abandono o deshabitación? Es decir, ¿cómo ellos consideran que se llegó a esa problemática? Número 3, si ustedes se enfrentan o han enfrentado alguna de estas problemáticas, ¿qué acciones han realizado para enfrentarlas? Número 4, ¿de qué manera consideran que se pudo haber evitado que esos lugares quedaran en abandono o deshabitación? Número 5, ¿qué acciones tomarían ustedes para revertir la situación? Y número 6, ¿qué personas o instituciones tendrían que hacerse cargo de la situación? Bueno, aquí, creo que vale la pena mencionar que la participación en estos grupos focales fue con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque estas personas, pues incluso nos mencionaban que pues nunca les pregunta a nadie nada, ¿no? Entonces, el hecho de que ya hubiera un grupo de académicos que estuvieran interesados en su perspectiva, para ellos les parecía increíble, casi novedoso, ¿no? Entonces, nos pedían, ¿no?, que por favor encontráramos una solución lo antes posible para su problemática. Y bueno, la idea es presentar a continuación algunas de estas aportaciones que los participantes hicieron, tomando en consideración 2 temas. La primera es las causas de la deshabitación y el abandono desde su perspectiva. Y segundo, también desde la perspectiva de estas personas, qué consecuencias traen la deshabitación y el abandono, ¿no? Entonces, entre las causas, estas personas mencionaban, para empezar, y la verdad es que la mayor parte del tiempo que se invertía en estos grupos focales era para hablar sobre la falta de seguridad. Ellos consideraban que problemas como el vandalismo, el robo a casa-habitación, asalto, secuestro, desaparición, falta de patrullaje policial, deficiente alumbrado público, drogadicción, indigencia, etcétera, son problemáticas que pues hacen sentir insegura a la población y esto los hace pues deshabitar o abandonar sus lugares de vivienda, ¿no? Entonces, la inseguridad ahuyenta a las personas o provoca que modifiquen su comportamiento, lo que causa a su vez un debilitamiento de la convivencia entre vecinos
y un mayor espacio para las actividades delincuenciales. Algo que vale la pena mencionar también aquí, no mencioné hace rato esta pregunta, pero también fue relevante para entender mucho de cómo estas personas entienden esos fenómenos, y es que les preguntábamos cómo ellos podrían describir un barrio, una colonia o una ciudad ideal, y muchos de ellos no mencionaban una infraestructura o un transporte digno o digamos, servicios públicos adecuados, sino que hablaban de que un barrio adecuado o un barrio ideal es aquel en donde las personas se conocen y pueden andar en la calle sin que nada les pase, ¿no? Entonces, esta cuestión de que la delincuencia debilita esa relación entre vecinos, pues es para nosotros, para nuestra investigación, pues también relevante, ¿no? Bueno, otra razón mencionada acerca de por qué sucede la deshabitación y el abandono, pues es la limpieza en las calles, ¿no? Ellos hablaban de acumulación de basura, no recolección de la misma por parte de los prestadores del servicio, la proliferación de tiraderos clandestinos establecidos por pepenadores y personas en condición de calle o por grupos de personas que directamente elegían un espacio para tirar ahí su basura. También se señaló el problema de que la basura provoca la proliferación de pues fauna, ¿no? Fauna peligrosa como perros callejeros, ratas, tal vez algunas aves, etcétera, ¿no? Que se alimentan de la basura y pueden convertirse en una amenaza para la salud. También, como causa de deshabitación y abandono, la falta de servicios públicos, en donde se hablaba de falta de alumbrado público, pavimentación, recolección de basura, agua potable, transporte público y áreas verdes. Y también mencionaban, relacionado con esto, la mala calidad de los materiales y del equipamiento de sus casas. Y esto lo ligaban directamente con un tema de corrupción también, ¿no? Que ellos consideraban que muchas de estas inmobiliarias recibían licencias de construcción sin mostrar o sin asegurar la calidad de la vivienda, ¿no? Entonces, también continuando con la corrupción, se hablaba de que ellos identificaban cambios de uso de suelo, otorgamiento de licencias de construcción fuera de la ley, desvío de recursos que originalmente estaban etiquetados para la instalación de recursos públicos, y también la libertad con que algunos grupos delincuenciales tienen para llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y por último, se habla de, también relacionado con la corrupción, la falta de apoyo gubernamental que estas personas reciben para arreglar sus casas o hacerles ciertas adaptaciones, y la excesiva burocracia que existe para mejorar las viviendas y los servicios públicos, así como para aumentar la seguridad, ¿no? Estas son algunas de las causas. Y entonces ahora les voy a platicar de qué consideran estas personas que son las consecuencias de estas problemáticas. Y entonces ellas decían que ante la capacidad, bueno, no decían, nosotros logramos captar eso, que ante la incapacidad o inacción del gobierno, pues las personas no se quedan con las manos cruzadas, sino que se organizan, ¿no? Se organizan, y entonces estas personas se organizan tanto para llevar acciones o actividades de limpieza, jardinería o mantenimiento por propia mano. Sin embargo, ellas decían que mantener estos esfuerzos durante un tiempo determinado, pues es muy difícil porque pues no todos tienen tiempo, no todos saben cómo hacerlo, no todos tienen ganas. Incluso hay conflictos entre los vecinos que no se ponen de acuerdo cómo hacer estas actividades. Y entonces, pues esos esfuerzos terminan por abandonarse y al final de cuentas quedan 1 o 2 personas que lo medio sostienen, ¿no? Por otra parte, los participantes manifestaron otro tipo de organización que se refiere a aquella que llevan a cabo para protegerse de la inseguridad. Y es aquí donde, insisto, nos detuvimos bastante tiempo porque son fenómenos que no siempre tal vez están en el radar de un analista o de un hacedor de políticas públicas, de cómo esto se inserta en otro fenómeno que estamos enfrentando en todo el país, que es el tema de la violencia, ¿no? Y de la inseguridad. Entonces decían que estas personas se organizan para capacitarse en defensa personal, en invertir fuertes cantidades de dinero en equipo de seguridad como cámaras, canceles, vallas electrificadas, y hasta organizarse para adquirir armas
como navajas, gas pimienta o incluso pistolas, ¿vale? Y entonces, en uno de esos focus group, que es la anécdota que hemos contado más de una vez, es que mientras estábamos preguntando y mientras uno de los participantes nos hablaba de cómo él le ha enseñado a sus hijas a defenderse y a manejar gas pimienta, él trae un arma y el día del grupo focal la sacó enfrente de nosotros, ¿no? Y bueno, yo estaba muy cerca de él y la verdad es que a mí me impactó bastante. Y entonces él decía, pero no pasa nada porque además esta arma es rentada, tengo todos los papeles legales para tenerla. Entonces tampoco imaginen, nos decían, no se crean ustedes que esto es ilegal, ¿no? Esto está absolutamente organizado. Entonces le preguntábamos a esta persona que, así como él, que él tiene negocios en la zona de Obregón, en Guadalajara, que es una zona muy comercial. Entonces él decía que muchos comerciantes de esa zona están armados igualmente, ¿no? Y estábamos hablando pues de cientos, probablemente cientos de personas que en ese espacio cercano al centro de Guadalajara pues están armados, ¿no? Porque consideran, y ellos nos decían ellos, que si en algún momento su vida corre peligro, pues no van a tener miedo de defenderse, ¿no? Y bueno, eso es algo de lo que había en esos grupos focales. Y bueno, como conclusión, y ya para terminar mi intervención, pues es esto que les mencionaba hace rato. Los ciudadanos ante la inacción o incapacidad del gobierno, pues no se quedan con las manos cruzadas, ¿no? Se organizan. El problema obviamente es que esas organizaciones pues a veces no, digamos, no tienen una base de diálogo, tal vez, ¿no? De búsqueda de soluciones, por decirlo de alguna forma, racionales, sino que más bien es pues casi por una supervivencia. Y cuando las personas luchan por su supervivencia y por satisfacer sus necesidades, pues pueden utilizar así tal cual la violencia, ¿no? Y eso obviamente se inserta en esta gran problemática nacional a la que nos estamos enfrentando. Bueno, gracias. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias, Alberto. Muy clara la exposición. Obviamente hay muchos temas a tratar al respecto todavía y hay muchos aspectos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este focus group? Bueno, nos dio a entender que, en primer lugar, no podemos seguir avanzando con más focus group porque eso se vuelve económicamente muy complicado y sistemáticamente muy complejo. Y por lo tanto, entonces, nos da la deriva hacia la aplicación que ya presentó Juan Ángel de Merutis, y estamos haciendo una fuerte apuesta para entrar en comunicación y en diálogo con los habitantes vía esta medida. Sin embargo, el focus group ha sido muy rico porque ya nos da líneas de análisis y de investigación que estamos corroborando mediante encuestas y que al mismo tiempo nos están ayudando a alimentar la plataforma. De manera que la plataforma tiene posibilidades de abrir grupos de discusión eventualmente entre ellos, y problemáticas comunes se podrán atender específicamente con información específica y con habitantes interesados sobre esa problemática, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alberto. Gracias. Rogelio, ¿te encuentras por ahí? Hola. No, creo que todavía no está conectado. Micrófono apagado. Ah, es que tienes la computadora. Ya, muy bien. Agradecemos a todos quienes están conectados. Tenemos 21 personas presentes en la red. Y si Rogelio no está por ahí, bueno, yo voy a presentar mi trabajo. Ok. Perdón, ¿alguien me puede ayudar con esto? Aquí está, compartir pantalla. Sí, ¿verdad? Adelante. Sí, sí, sí.
Opción. Está dando la opción. ¿No será que el firewall está cerrado? Sí, eso es. Perfecto. Y bueno, Andrés ya dio una gran claridad sobre la problemática en términos de generación de indicadores. Entonces tenemos ahí dos problemas que Andrés, en términos incluso de circuito, de funcionamiento, nos va mostrando cómo se genera la vivienda. Sin embargo, yo lo que les quiero presentar es un poco la problemática de cómo se observa desde la planificación urbana este problema y al mismo tiempo cómo lo estamos tratando de abordar. Obviamente, ustedes saben, es un proyecto que está en proceso y por lo tanto agradecemos toda su retroalimentación al respecto, ¿de acuerdo? Bien, pues de alguna manera el objetivo de esta presentación es presentarles cómo la subutilización es un problema interdependiente metropolitano y cómo podemos encontrar alternativas de incidencia. Bueno, tenemos algunas premisas que tiene este proyecto que ya lo mencionaba tanto Juan Ángel. Bueno, estamos partiendo de que hay un diálogo de saberes y que entonces la realidad no es única, sino es vista desde múltiples actores, ¿no? Y luego tenemos otro aspecto que a partir del diálogo de saberes tenemos la co-creación del conocimiento. Y esta co-creación es una retroalimentación de las experiencias vividas, de tal manera que la plataforma que estamos planteando no es una plataforma de diálogo unidireccional, sino es una plataforma de diálogo interactivo. Y entonces los usuarios del problema nos retroalimentan con necesidades de información. Y ahí el equipo de investigación se convierte en un secretariado técnico que está generando información para proveer nuevas discusiones a la mesa, ¿de acuerdo? Y entonces se convierte en un diálogo concreto de co-creación, ¿sí? Y bueno, está el asunto del reconocimiento de los actores, ¿no? Y ese, bueno, ya Alberto ha sido bastante claro, y es fundamental ir a ver el espacio vivido, ¿no? Y tenemos el asunto de cuáles son las contradicciones de la política pública, y ahí tenemos un análisis amplio sobre el panorama, un poco más amplio de lo que Andrés ha presentado en términos de la claridad jurídica y de los entreverados de cómo se dictamina una licencia de urbanización. Y bueno, finalmente la sistematización de información como también una exigencia del PRONAE para que los datos sean abiertos y compartidos públicamente, ¿no? Parto de la... ¿qué está pasando? Parto de la... Habrá que refrescar. Ya, parece que estamos lentos, ¿verdad? Ok, partimos del área de estudio inicial. Bueno, es la zona metropolitana de Guadalajara y concretamente estamos viendo en una fase piloto el municipio de Guadalajara y el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Créanme que estos dos municipios ya es una realidad muy vasta, ¿sí? Y entonces abordar toda la zona metropolitana va a ser un reto. Bueno, tenemos mayor pretensión, queremos que la metodología, si es útil, pueda ser utilizada en otra zona metropolitana y eventualmente pueda ser replicada en otras zonas metropolitanas. ¿Sí? Bueno, entro con el tema de esta polémica
de la densidad habitacional. La densidad habitacional ha sido utilizada como un instrumento, como un parámetro de regulación de los niveles de construcción y por lo tanto como un instrumento de planeación urbana. Y los reglamentos entonces nos dan una densidad en función de la determinación de usos de suelo. De tal manera que desde la perspectiva regulatoria la densidad se vuelve en un parámetro fijo, estándar. El reglamento dice esa va a ser vivienda de interés social y toda es H4 y toda va de la misma cantidad, pensando en que las familias son homogéneas, 5 habitantes por familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero también se usa como un indicador de eficiencia de suelo. Y entonces, ONU Habitat insiste mucho en que la densidad tiene que ser revisada, porque a partir de ello vemos qué tan eficientes son las ciudades. Y entonces es un componente para el índice de productividad urbana y de competitividad urbana, ¿no? Y desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de la gestión pública, también es un indicador de eficiencia de política urbana, ¿no? Y entonces hay una preocupación por el municipio de Guadalajara de perder densidad de población y vuelca, digamos, un interés por tratar de elevar, infructuosamente, por supuesto, de tratar de elevar la densidad habitacional, ¿no? Lo cierto es que la densidad no es un dato estable y entonces ahí nos confronta con estas tres narrativas, ¿de acuerdo? La densidad no es un dato estable y la densidad habitacional todavía es una densidad de largo plazo y la densidad, pero no estable tampoco, y la densidad poblacional con los cambios demográficos es una densidad mucho más variable, mucho más acelerada. Y entonces, bueno, de alguna manera, a partir de ello, es como nos vamos introduciendo en el tema, ¿no? Y de tal manera que, bueno, el indicador más certero que tenemos es gracias al INEGI y es la deshabitación, pero es un indicador censal y de alguna manera es un indicador limitado. Ya lo mostró Andrés, está alrededor del 14.3%, pero en realidad desde que se mide la deshabitación ronda sobre el 14%, más o menos 14%, de manera constante en los conteos de población y en los censos de población. De tal manera que la deshabitación parece ya una constante. Bueno, eso nos lleva a saber cómo otros países operan en términos de la deshabitación. Y lo que encontramos es que en una comparativa internacional, en realidad, la vacancia de vivienda depende de las políticas, ya sea estatales, municipales o federales de vivienda. ¿Qué tanto interviene? No la política de subsidiación, sino la política de qué tanto interviene las autoridades en el parque habitacional, en el mercado concretamente de vivienda. De tal manera que tenemos los casos más exitosos, el caso de Holanda, que tiene alrededor del 30% del parque habitacional en propiedad del gobierno holandés y que ese 30% se ofrece en vivienda en renta y logra deshabitaciones de alrededor del 2%, ¿de acuerdo? Y el caso español es muy similar al nuestro, donde hay una apuesta en la vivienda en propiedad. Todavía en el 2004 España era demasiado agresivo, tenía el 84% de todo su parque habitacional en propiedad privada, no en renta, sino en propiedad privada, y entonces, pues eso nos lleva a una desocupación y se va acentuando con las crisis económicas de casi el 30% de deshabitación, ¿de acuerdo? De tal manera que ahí ya tenemos una gran pista, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuál es la función del Estado en materia de política de vivienda? Y no solo el Estado subsidiario, ¿de acuerdo? Sino el Estado en términos de intervenir el mercado de manera concreta, ¿no? Y eso nos lleva a un conjunto de problemáticas que están entreveradas todas ellas, ¿de acuerdo? Es decir, nos podríamos pasar la vida atendiendo cada uno de estos problemas, pero todos los problemas están entrelazados entre sí, ¿de acuerdo? La mercantilización de vivienda produce la deshabitación, tanto como los cambios de uso de suelo, y entonces la presión de usos de suelo de servicios expulsa a la gente de las viviendas, ¿no? La inseguridad ya se mostró, la expansión urbana, en fin, todos esos son problemas ligados al
desplazamiento, pero la vivienda deshabitada también tiene sus propias dinámicas. Una de las más importantes es la dinámica demográfica, y entonces lo que tenemos es una reducción del número de miembros por familia, pero al mismo tiempo tenemos nuevos comportamientos en términos de divorcios. Y entonces el incremento de la tasa de divorcio demanda 2 viviendas en lugar de una, ¿de acuerdo? Y entonces eso reduce la densidad de población dentro de la vivienda, pero incrementa la demanda de vivienda, ¿no? Y entonces se dan cuenta, ahí tenemos un problema porque ese tipo de vivienda que ahora se está demandando es una vivienda mucho más pequeña que la vivienda que se demandaba hace unas décadas. Y entonces, ¿qué sucede? Que el parque de vivienda que se ofrece en el centro metropolitano ya no corresponde a las nuevas dinámicas de población, ¿de acuerdo? Es vivienda demasiado grande y demasiado cara para las nuevas características del mercado. Ese cambio demográfico es fundamental para ir entendiendo por qué la deshabitación. Y entonces, ¿qué sucede? Ante la incapacidad del mercado interno de transformarse inmediatamente, surge el mercado externo, pero ante el costo, digamos, de la dispersión urbana, entonces la gente ya no puede ni adquirir el centro y ya no puede vivir ni en la periferia. Y entonces se da esta dinámica constante entre ir a la periferia, salir del centro, ir a la periferia y luego volver a un centro intermedio, que es las cosas que están sucediendo, ¿no? Bueno, en fin, si se dan cuenta son un montón de temas que están coaligados, ¿no? Bueno, ahora paso a mostrar algunos datos de manera muy breve. Y entonces el ejercicio que hicimos es un ejercicio en retrospectiva. Es muy elemental el ejercicio. No hicimos, digamos, una maravilla de análisis en términos de datos, pero que sí nos permite ver qué está sucediendo. Bueno, tenemos aquí la población dividida no por municipios, sino por AGEP. Es decir, AGEP para el resto de los no mexicanos, son áreas geoestadísticas básicas, es un indicador que genera el INEGI, pero que tiene relación con la capacidad de encuestar. En realidad es una delimitación pragmática para el propio INEGI, pero que es muy útil para leer el territorio, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando vemos una comparativa entre la población del 2010 con la población del 2020, vemos que obviamente la población se movió, ¿de acuerdo? Y la población se está moviendo constantemente, de tal manera que lo que decía hace rato del indicador de densidad es indeterminado, ¿de acuerdo? Está en constante movimiento. Pero así como se mueve el indicador de población, también se mueve el de vivienda. Este es el del 2010 y ahora aparece el del 2020. Y curiosamente lo que sucede es que sí hay mucha producción de vivienda central. Sin embargo, la despoblación continúa, ¿de acuerdo? Y entonces la producción de vivienda no alcanza al despoblamiento que estamos observando, ¿no? Bueno, el otro dato, y entonces es ahí donde entra la subutilización como una variable, digamos, cualitativa del abandono y de la deshabitación, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Bueno, que en realidad lo que tenemos en los centros metropolitanos es un gran parque habitacional capaz de albergar a mucha población, pero que en realidad son casas muy grandes que han quedado con 2 habitantes, ¿de acuerdo? Y entonces se dan cuenta, ahí lo que tenemos es la densidad que se tenía en 1900 en Guadalajara era 100 habitantes por hectárea. Alcanzamos una densidad de 132 habitantes en el centro histórico alrededor de los años 80, y a partir de ahí viene un descenso de la población. Es decir, sin hacer grandes números, nosotros sabemos que el centro de Guadalajara está capacitado para albergar a 132 habitantes por hectárea, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué sucede con ese parque? Bueno, nuestra tarea es un poco determinar de qué tamaño son las viviendas, de cuántos dormitorios está compuesta y cuál es, digamos, el volumen capaz en ese espacio, ¿de acuerdo? Y de ahí entonces se abre la brecha, no solo es la vivienda abandonada, que también tiene un carácter cualitativo y que es la que mide el Infonavit, porque la vivienda abandonada en realidad tiene que ver con aquella vivienda donde el trabajador ya no puede seguir pagando la vivienda porque incluso perdió su empleo formal, ¿de acuerdo? Porque cuando pierde el empleo formal ya nadie puede abonar por esa vivienda. Pero esa es la parte más terrible, cuando se pierde el patrimonio. Y entonces pasamos de ahí, del abandono, la deshabitación, hasta
esta subutilización. Nosotros entendemos que todo es subutilización, ¿de acuerdo? Pero que tiene matices cualitativos en este entramado, ¿de acuerdo? Bien, ahora bien, entramos en este mapa síntesis. Perdón, es que es ese manchón de foul que nos pone ahí la pantalla. Bien, ¿qué sucede en este mapa síntesis? Es un mapa preliminar que nos permite hacer un análisis de entrada al territorio. Agarramos el censo del 2010 y el del 2020 y entonces agarramos cada uno de los AGERs y entonces los ordenamos y dijimos cuáles están perdiendo población, cuáles siguen igual en un margen de 5% y cuáles están ganando población, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo lo cruzamos con las variables de vivienda y decimos cuáles son los AGEP que ganan vivienda y cuáles son los AGEP que están perdiendo vivienda. Y a partir de ahí nos salen nuestras famosas 9 categorías de vivienda, ¿de acuerdo? Que entonces ya nos da un comportamiento diferenciado del territorio, porque lo que el territorio nos está diciendo es que a veces tenemos más población, pero no tenemos tanta... A veces tenemos más población sin tener vivienda siquiera, ¿de acuerdo? Y a veces tenemos vivienda y población, que es la parte periférica verde, que vemos cómo hay el crecimiento expansivo, donde crece la población y la vivienda, ¿no? Y todos los manchones rojos es donde estamos perdiendo vivienda y población. De tal manera que se dan cuenta, el parámetro de despoblamiento tiene particularidades ya en el territorio y esto nos lleva a afinar cómo está funcionando el territorio. Nuestra siguiente etapa, entonces, a partir de este mapa, es ir determinando cómo se comporta ya, cómo confirmamos estas hipótesis dentro del territorio y vamos y establecemos una encuesta con los usuarios, con los vecinos y vemos qué está sucediendo realmente en el territorio, por qué cada área de estas tiene un comportamiento diferente, ¿no? De tal manera que, bueno, de alguna manera esta dinámica de habitación o de deshabitación, como ustedes quieran verlo, nos lleva al problema de la subutilización como este indicador cualitativo que ya lo decíamos, ¿no? Que contiene estos 3 componentes, ¿no? Bien, entonces, sin embargo, visto de manera positiva, la subutilización en realidad tiene un capital social. O sea, podríamos quedarnos en la crisis, ¿de acuerdo? Pero consideramos nosotros que hay un capital social, no lo consideramos solo nosotros, incluso lo considera la gente. Cuando le decimos a la gente dónde quisieras vivir, dice yo quisiera vivir en el centro de la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que, digamos, la capacidad de equipamiento del centro urbano, las características de relaciones sociales del centro urbano permiten que explotemos mejor ese capital social. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que la subutilización son oportunidades para reaprovechar el parque que existe, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra gran apuesta, pero de alguna manera también es la apuesta de los habitantes de Guadalajara, ¿no? Bueno, cierro con algunas reflexiones. No digo que son conclusiones, son simplemente reflexiones que ya traemos en la discusión de este trabajo, ¿no? Bueno, existe un imperativo ético de atender este desperdicio de vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ahí recursos públicos, tenemos recursos privados, pero principalmente tenemos recursos de los trabajadores que están siendo dilapidados. Y entonces, digamos, es un tema que merece nuestra especial atención, ¿no? Segundo, que la vivienda central y la periférica se encuentran conectadas, pero se encuentran conectadas por la dinámica de los habitantes. Una vez que la gente llega a la periferia y que ve que el costo de vivienda, el costo de transporte es más caro que el costo de pagar la hipoteca, la gente prefiere volver al centro. Y vuelve al centro y habita el espacio de sus padres y construye arriba del espacio de sus padres. Y entonces ahora lo que tenemos es un proceso de densificación popular, ¿no? Y, sin embargo, es un proceso de densificación que no está siendo acompañado por las autoridades. Y entonces ahí está lo importante, ¿de acuerdo? Porque en términos de ingeniería, de arquitectura, en términos jurídicos, tenemos ahí una serie de elementos que el desdoblamiento tendría que estar resolviendo y que no estemos generando otro problema a largo plazo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya tenemos como algunas vertientes que los mismos vecinos nos están dando como alternativas de solución, bueno, es el desdoblamiento de vivienda, ¿no?
Bueno, y entonces ahí las autoridades tendrían que tener mucha capacidad para acompañar estas iniciativas. Y bueno, hay nuevos retos que se nos presentan como este asunto. El abandono, Infonavit lo plantea como una desvinculación entre la vivienda y el trabajo. Y entonces la flexibilidad económica nos establece nuevos retos para atender la deshabitación. Entonces, ¿cómo atender la deshabitación? Desde un contexto económico que es otro, ¿de acuerdo? Y ya no es el del estado del bienestar, donde un trabajador de Infonavit quedaba toda su vida anclado tanto a una colonia como a un empleo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos otro problema, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Y bien, ¿cómo estamos de tiempo, Alberto? Ya, perfecto. Y Rogelio, ¿estás por ahí? Parece que no le fue posible conectarse, entonces Ya, no, de no. acuerdo. Juan Ángel, ¿te parece si entramos entonces a preguntas? Listo, abrimos entonces el micrófono para sus retroalimentaciones. Adelante, Montserrat. Hola, bueno, buen día a todos. Montserrat Gómez, aquí del Colegio de San Luis. Escuchándolos, pues precisamente tenemos poco que entramos a un proyecto de una colonia que le dicen la periferia de la periferia, entonces ya se imaginarán cómo está. Se llama Ciudad Satélite, aquí en la capital. Y me llama mucho la atención porque con los tres ponentes se encontraba como más que nada a lo mejor hasta consejo, ¿no? Ahorita que tenemos que abordar pues un diagnóstico para determinar las necesidades y bueno, eran muchas, ¿no? De las que ustedes ya mencionaron, de la falta de seguridad, por ejemplo, ahorita que oigo a Luis y de las casas en el centro, aquí es otra realidad. San Luis Potosí se ha vuelto una cuestión inmobiliaria muy cara, el centro se ha gentrificado, entonces es imposible para un trabajador clase media, prácticamente son casas de 5 millones, 3 millones, entonces todo se ha concentrado en estas colonias periféricas, además en la lógica de estar cerca de las fábricas automotrices, que es lo que ha llegado pues en los últimos 15, 20 años, ¿no? Entonces, como aquí más bien era un poco así como de todos ustedes que son expertos en esto, pues buscar estas, o por dónde empezamos a abordar, ¿no? Porque, por ejemplo, escuchaba a Andrés en la parte de como las diferentes cuestiones de deshabitación, de lugares, y yo pensaba, por ejemplo, aquí hay otro problema que empezamos a encontrar porque dijimos, bueno, vamos abordando vivienda porque de algún lado teníamos que iniciar, y precisamente hay mucha invasión de vivienda, o sea, de los casos que nos decían, yo decía, bueno, ¿dónde coloco esto? Porque tengo casas que están abandonadas, una porque, ya lo dijo Luis, ¿no? Ya no se pudo pagar el crédito, o ya la vandalizaron y no hay los recursos, obviamente, para arreglarla, pero además tienes un grupo antorchista colocado dentro de la colonia, y entonces hay gente que está viviendo ahí y el grupo determina si te deja que saques o no a la gente, aunque sea tu casa. Entonces también hay ahí como un mercado inmobiliario muy interesante para algunos desarrolladores que compran la casa con crédito, o sea, con el crédito que se debe, pero primero tienen que negociar internamente con el líder de los antorchistas para que reubique las familias. Entonces es todo un problema que yo veo y sí, no sabemos mucho cómo abordar porque también las personas son un poquito, pues obviamente, complicadas, ¿no? Para poder hablar abiertamente de esto, ¿no? Con los desarrolladores es con los que hemos platicado un poco. Y pues sí, ¿no? La inquietud de lo que decían, a lo mejor no sé qué tanto ahí nos funciona un grupo focal, por esta, obviamente, esa razón de saber que estás en un espacio que no es el tuyo. Y pues finalmente lo que decía Luis de la densidad de habitantes, también digo, es un caso, yo lo veo totalmente distinto a lo que pasa allá en Guadalajara que acá, ¿no? Aquí no hay subutilización, más bien también no sé quién determina esa política urbana o los metros de construcción, porque, o sea, son casas que ahorita que ponía las fotos Andrés, yo decía, no, pues esas casas se ven grandes a comparación de las que nosotros vemos acá, ¿no? Entonces, es como, pues toda una situación que dices, pues bueno, esas ya se construyeron, obviamente ya no va a haber una política que las cambie, pero ¿cómo pensamos en una política que pues que prohíba algo así? Porque no es una cuestión ni siquiera decente para una familia de 3, 4 personas, ya quedan amontonados. Muchas veces es una habitación, cocina, que nada más le ponen su tarja y ya,
ya como Infonavit quitó los créditos estos de, ¿cómo se llama? De todo lo de energías renovables. Sí, o sea, ya, créditos verdes. Ujú. sí, exacto. Entonces dices, bueno, pues aquí como por dónde empezamos, ¿no? Un poquito más bien como escuchándolos a todos que son expertos en esto, pues sí es como todo un reto, ¿no? Empezar a abordar esto. Gracias. ¿Podría hacer un apunte ahí? Por supuesto. Creo yo que el cálculo de la densidad debería ser diferente por los tipos de uso del suelo. Por ejemplo, el centro metropolitano tiene todos los usos del suelo posibles. Entonces, la densidad no puede compararse en una zona que es completamente habitacional. Por lo tanto, el desear o no desear cierta densidad tendría que considerar el tipo de usos del suelo. Y entonces a lo mejor la densidad baja que uno tiene en el centro sea adecuada. Entonces, esa es una observación. La otra observación que quería hacer es que nosotros estuvimos trabajando en una de las colonias que están en la parte del centro, pero que están en la periferia del centro, que es de la zona vieja industrial. Y está compuesta por diferentes colonias. Una colonia, por ejemplo, tradicionalmente era una colonia de trabajadores altamente formales, pertenecientes a las grandes empresas. Ujú. Y ahí las familias fueron obteniendo cierta movilidad social y los hijos emigraron, los nuevos matrimonios, los hijos emigraron hacia la periferia, hacia las zonas residenciales. Y ahí sí estuvo este proceso de subvitalización de vivienda por los metros cuadrados de la vivienda y el número de habitantes. Ujú, ujú. Entonces ahí se da un envejecimiento de la población y el espacio público y está lleno de añoranzas, ¿verdad? Pues la población añora aquella época de mucha vida vecinal. Pero por otra parte, hay una colonia vecina que se pobló por situaciones irregulares en terrenos que dejó el ferrocarril, donde estaban los talleres. Y esa ha tenido una permanente inmovilidad social, de tal manera que la población sigue trabajando en los mercados informales y se da este proceso que mencionas tú de diferentes generaciones ocupando una vivienda. Ya, ujú. Pero esto trae consecuencias muy positivas. Cuando tú platicas con la gente, sí, la gente, el abuelo le dice a su nieto, oye, ¿por qué estás viviendo aquí? Ya deberías tener tu propia vivienda, ¿no? Pero en realidad están expresando lo que no sienten, porque te das cuenta que tienen una gran vida vecinal. Sí. Y eso le da una gran protección frente a los proyectos de renovación urbana. Entonces la gentrificación ahí tiene problemas para entrar, porque hay una gran capital social, hay una gran red social, y se siguen llevando a cabo diferentes rituales históricos, que no se llevan en la otra colonia que es vecina y que tuvo movilidad social. Claro. Entonces ahí te das cuenta que que puede resultar positivo digamos, este tipo de vivienda que se comparta entre la familia. Sí, sí. Aunque ahí el desafío también implicaría la demanda de servicios, que va a aumentar, ¿no? O sea, recolección de basura, más agua y que el abastecimiento, ¿no? Varias cosas que... Sí, pero todavía es marginal y es viable. Sí. Sí, pero como ahí hay una gran organización informal de todos, porque todos se conocen, todos se conocen, entonces estos problemas se clarifican, sale a la palestra de la discusión de la población, sí, y se solucionan, ¿no? A ver, Eduardo está hablando de la experiencia en Monterrey, ¿de acuerdo? Y Montserrat está hablando de la experiencia en San Luis Potosí. En realidad, bueno, hay una virtud, por ejemplo, en este desdoblamiento de vivienda, y es una virtud que en Monterrey debe darse, que el suelo sale de la variable de producción de vivienda. Y el suelo, finalmente, tú lo dices, es el que se ha encarecido, y entonces cuando tenemos desdoblamiento de vivienda sobre la misma familia, es bastante virtuoso porque solo inviertes en la separación de una familia, ¿no? Digo, de una vivienda. Y entonces ahí en serio tenemos muchas virtudes más allá de las sociales, sino también económicas, ¿no? Bueno, sobre el asunto de las densidades, tiene razón.
En realidad estamos haciendo una densificación, una medición gruesa. Bueno, pero ahí hemos analizado Angel Slomo, que nos habla de la densidad periférica, la densidad intraurbana, la densidad urbana, la densidad interna, ¿no? Y ciertamente sí hay un problema en cómo medimos la densificación, sin embargo, para eso es la encuesta, ¿de acuerdo? Para ir y verificar, y lo que nos interesa es ver cómo se está habitando el espacio en relación a la producción de vivienda y a la población, ¿de acuerdo? De tal manera que el AGEP sí, ciertamente no sería un muy buen indicador de densidad, pero sí es un buen referente para saber lo que está sucediendo en el territorio, y eso queremos ir a confirmar, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer en el caso? Nada, nos ofrecemos como una guía, ¿de acuerdo? Por supuesto que este es un grupo interdisciplinario. Juan Ángel tiene experiencia en planeación urbana, Alberto en comunicación, Andrés es funcionario público, pero además también es urbanista, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, los reglamentos de zonificación que Frente están permitiendo, ¿de acuerdo? Claro, sí. Y están permitiendo frentes de 3,5, de 3. Creo que es más de 3, y aparte Sí. no hay la posibilidad de... Pues, Claro, es que esas son las cosas que habría que empezar a revisar. Y bueno, si en el caso de Guadalajara, que tiene una enorme experiencia y una tradición en planeación urbana, por supuesto que ocurren barbaridades, ¿no? Pues yo creo que ese es un asunto que tenemos que empezar a clarificar, ¿no? Y cuál es el orden que la planeación está dando al territorio. Y ahí, bueno, el proyecto trata de dar luz al respecto, ¿no? Porque obviamente no hay conocimiento sobre la planificación urbana. Y de hecho la planificación urbana carga todos los males de la ciudad, ¿de acuerdo? O sea, si alguien dice falla, es que los planificadores no sirven, ¿no? O la planificación no sirve, ¿no? Cuando en realidad es un asunto que es... digamos, sujeto a múltiples fenómenos que están interviniendo constantemente, ¿no? No sé, Juan Ángel, si quieres abonar ello. Sí, bueno, una de las cosas por las que suponemos o presuponemos que hay subutilización en el centro es precisamente pues por la razón de que hay una densidad baja. Efectivamente hay muchos usos de suelo, pero también es el lugar que tiene más conectividad de la ciudad. O sea, podemos pensar que el centro de Guadalajara, así como muchos centros metropolitanos, está hiperconectado, es decir, pasan líneas de tren ligero, líneas el bus Rapid Transit. Entonces hay infraestructura que además, pues hay que entender que en Guadalajara en los últimos 30 años se han perdido más de 200,000 habitantes, me refiero al municipio central, ¿no? Entonces, pues sí había un parque habitacional, o hay un parque habitacional importante que no está siendo utilizado, pero definitivamente habrá que pues tener esas consideraciones por las diferencias que se puedan manifestar en partes de la ciudad, sobre todo en el centro y en la periferia. Entonces, pues bienvenidas las observaciones, ¿no? Yo quiero aprovechar de preguntarle a Juan Ángel un par de cosas. Una es de orden metodológico respecto a lo que nos presentaste. Tengo esta inquietud de conocer cómo cómo tienes pensado arrancar el proceso para impulsar y promover la participación multiactoral en torno a la conferencia deliberativa, ¿no? O sea, ahí me parece que viene un gran desafío de cómo incorporar para que distintos actores tengan esta representación y pues que los funcionarios públicos se interesen en escuchar las demandas ciudadanas, ¿no? O las inquietudes académicas. Y la segunda está más relacionada con las categorías de la gobernanza en torno a los resultados específicamente, que es una de las cuestiones que se analizan desde la gobernanza. Y sería cómo vinculamos el resultado del reporte final que estás esperando que se genere con esta conferencia con las acciones gubernamentales para transformar la metrópolis. Y pongo un ejemplo. Hace un momento que venía camino al colegio, la conductora de Uber me decía algo que te plantearon a ti también, Alberto, en
en los grupos focales, ¿no? Te decían, bueno, ¿qué celebramos, no? Aplaudimos el que nos inviten a participar otros grupos, ¿no? Grupos diferentes, ayer lo vimos también con grupos de jóvenes, todo muy, muy contento, todos muy felices de poder participar, pero la persona que hoy me traía al colegio hacía una pregunta que de verdad necesita una interlocución fuerte, ¿no? Y es, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿cuáles son los resultados? ¿No? Te dijeron, ¿va a haber resultados? Te lo dijeron de una manera muy amable, como ojalá y tenga estos resultados. Aquí fue mucho más conciso, ¿no? ¿Y para qué hacen esas reuniones, joven? ¿Para qué se reúnen tantos académicos? ¿Nos va a ayudar? Porque si no, no tiene chiste. ¿Qué caso? ¿Se va a traducir en algo? Y nosotros analíticamente desde la gobernanza lo buscamos explicar, ¿no? ¿Cómo se dan estas soluciones? Entonces, a mí me parece como importante reflexionar al respecto, Juan Ángel, y pues me gustaría como tener tu opinión en este contexto, si eres tan amable. Yo también quisiera decir un par de cosas, también para lo que nos preguntábamos. Sí, pues muchas gracias, Héctor, por la pregunta. Pues ese es uno de los retos que tenemos, precisamente la forma en la que se va a involucrar a las autoridades, al sector público principalmente, el sector social, el académico. Por nuestra parte, la academia pues está comprometida en el proyecto. Por la parte del sector público, hemos querido arrancar con la participación de funcionarios públicos de los 2 municipios que ahora estamos abordando, porque ellos tienen además una historia ya de relación con algunos de los ciudadanos y además porque tienen la experiencia del problema y lo viven en carne propia todos los días. Pero también hemos empezado a contactar a algunos de los grupos de base como techo para pues apoyarnos con la participación de las personas en la conferencia. Nos queda muy claro que esto no va a ser de la noche a la mañana y tenemos que ser muy cuidadosos también con lo que nosotros podamos ofrecer o prometer a los participantes para evitar que luego haya un desencanto y caiga pues en segunda de tus preguntas de que para qué, ¿verdad? ¿Qué beneficio me va a traer el participar en esta conferencia y qué voy a obtener yo para pues mejorar el entorno de mi casa? Que entendemos que son relaciones de largo plazo, también por eso pues la intención de que haya una plataforma permanente y que cada año se pueda pues reforzar. No sabemos cuánto vaya a durar, ahorita nuestra intención es que dure hasta finales del 2024, es decir, tener eventos cada año, vamos a tener 3 eventos y pues con la idea de si se logra la sinergia y la dinámica no lo permite, que esto quede también por algún tiempo más con la finalidad de que sea un foro pues, abierto, una plataforma en la que participen las personas y que obviamente van a tener un recambio, pues porque no es posible que la gente esté todo el tiempo participando, los mismos actores en estos procesos de muy largo plazo. Pero esa es la intención, ¿no? Y bueno, finalmente estamos poniendo a prueba este método para realmente involucrar en la toma de decisiones a los habitantes, a los ciudadanos, con sus autoridades y con la academia. Creemos que no ha habido al menos un antecedente similar. Si ustedes lo conocen, también nos interesaría tenerlo como un referente. Y bueno, vamos a probar y que esperamos tener buenos resultados, buenas cuentas para pues el próximo año poderlas presentar aquí también en la red. Bueno, sobre cómo... Sí, bueno, adelante. Juan Ángel, sí, antes de que intervenga Alberto, rápidamente contestar, estamos tratando de armar una estrategia de comunicación entre un equipo
Entonces, un equipo de comunicación, tanto gráfico como un project manager en comunicación. Y entonces, este project manager tiene que manejar la red, ¿de acuerdo? De tal manera que el insumo puede salir en bruto, digamos una gráfica, un indicador, un dato, ¿no? Un mapa, pero después hay que darle un sentido de comunicación y hay que poner una pregunta que incentive el diálogo, ¿de acuerdo? Y entonces ahí va mucho de la apuesta en ese equipo de comunicación que puede estar incentivando a que la gente se enganche con la discusión y nos permita entonces entrar en diálogo, ¿no? Ahí hay una apuesta importante. Tenemos 21 personas integradas en nuestra reunión el día de hoy. Si alguien quiere intervenir de la virtualidad, por favor, simplemente levante la mano. Adelante, Alberto. Sí. Gracias. Bueno, voy a tratar de comentar algunas cosas que están relacionadas con lo que Montserrat y Héctor propusieron, que de hecho abona a lo que Juan Ángel acaba de mencionar en las cuestiones de pensar en el largo plazo, pensar que las políticas públicas pues son un mero pronóstico, ¿no? No podemos estar seguros de que van a ser exitosas. ¿A qué me refiero con esto? Podemos pensar en ejemplos exitosos y ejemplos de fracasos en política pública. Los ejemplos exitosos de política pública que tienen que ver con una transformación de un entorno problemático son proyectos que han durado mucho tiempo, que han involucrado a la ciudadanía a partir de la construcción de esto, que es un concepto ya también un poco viejo, pero que sigue siendo válido, construcción de capital social. Es decir, no pensar que los gobiernos por sí solos pueden resolver problemas que son muy grandes, pero claro que esto tiene una gran complejidad. ¿Cómo construyes capital social en una población que tiene problemas tan grandes como los de la periferia, de la ciudad satélite, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo ir cambiando la situación en la que estas personas se enfrentan. Bueno, ahorita estamos hablando nosotros de vivienda, pero yo creo que a nivel macro estamos hablando de la dignidad de las personas. Entonces, a lo mejor, y esto también tiene que ver con el concepto del pensamiento complejo, ¿no? y de buscar alternativas también multidisciplinarias. Pensar que vamos a solucionar un problema de una sola manera probablemente nos va a provocar mucha frustración. Entonces, tendríamos que pensar tal vez en de qué otros elementos de dignidad estas personas consideran importantes para tal vez por ahí darle. Y a lo mejor en la vuelta llegamos al tema de la habitación, ¿no? De la vivienda. Pero esto se logra, también en mi experiencia lo he visto y a partir de las cosas que he estudiado, cuando a las personas se les permite comunicarse, ¿no? Que es también lo que Juan Ángel mencionó. Entonces, tú mencionabas ahorita que a lo mejor estas personas tienen miedo, les cuesta trabajo porque hay ahí liderazgos, digamos, autoritarios, etcétera. Precisamente en estos espacios en donde la libertad está tan restringida es que las personas más quieren hablar. Entonces ahí la creatividad obviamente es lograr que esas personas tengan canales de comunicación. Que de nuevo, tal vez no va a ser inmediato, tal vez no va a ser tan sencillo, pero precisamente la limitación de libertades y de derechos son las que provocan que la gente más quiera cambiar su situación. Entonces, pues mi invitación es tratar de abrir espacios de diálogo, espacios de comunicación que permitan ir viendo, ¿no? Cómo estas personas pueden incluso ir pensando en cómo resolver esos problemas por sí mismos. Y bueno, pues de nuevo insistir en esto de una política pública es, aunque digamos en el diseño y en la conceptualización estén muy fundamentadas en muchos datos, en mucha evidencia, en mucha ciencia, etcétera, pues después de todo son pronósticos, porque hay muchas cosas que pueden cambiar, ¿no? Puede caernos una crisis, una pandemia, puede caernos un cambio social, etcétera. Entonces, ante la pregunta de ¿esto de qué va a servir? Yo siempre contesto, pues no sé, ¿no? Sirve en que al menos las personas pueden ir analizando qué necesitan, qué quieren, cómo conceptualizan ellos su dignidad, sus mejores condiciones de vida. Y el tiempo dirá a veces, ¿no? Es lo que se me ocurre ahorita de respuesta. Carlos, por favor. Sí, bueno, motivado pues por la provocación de Héctor, que incluso pues hasta dice que en teoría lo explicamos, ¿no? Pues sí, nada más para acabar
de la idea en la pregunta ya estaba la respuesta. Entre nosotros, pues no es complicado que entendamos pues que este es un instrumento muy potente de democracia participativa y deliberativa. Y bueno, toda la teoría nos dice en abundancia todas las bondades de la deliberación. Sabemos lo que ellos están exponiéndonos es el cómo lo van a hacer, ¿no? Y en el cómo hacer están buscando, como también Juan Ángel nos dice, pues en eso estamos, ¿no? Pues estamos buscando cómo vamos a construir esa cuestión. Yo solo invitaría a que no lo vean al 2024 desde el principio, o sea, que esto se vea como un reto. Sí, probablemente la construcción del proceso investigativo y de puesta de la plataforma, pero yo creo que también pueden desarrollar discusión conceptual y teórica respecto a opinión pública, por ejemplo, ¿sí? Es decir, los instrumentos de opinión pública tradicionales pues están en tensión hoy día por las redes sociales, pero ¿acaso no nos podemos preguntar, o más bien no valdría preguntarnos si hay alternativas a las redes sociales más potentes? Yo pienso que la idea de la conferencia justo tiene ese poder. Lo que se está planteando es establezcamos un instrumento que tenga la doble realidad de dinámicas a nivel de tierra, de dinámicas en el lugar donde ocurren las cosas, y que también tengan su representación de fácil acceso para los que usan el Internet en el lugar en donde estén. A mí me parece que esta idea, si se observa también como construcción de opinión pública o nuevos espacios de generación de opinión pública, espacios alternativos de producción de opinión pública, pues por supuesto que la opinión pública indirectamente está incidiendo en las políticas públicas. A los políticos les conviene escuchar en donde hay mucha voz. O sea, lo que se están generando son espacios para dar voz al pueblo, ¿no? Para dar voz, pues sonó populista, para darle voz a la gente. Espacios que por eso yo les planteo que sí que no tanto la investigación, sino la plataforma, que ya la visualicen como un asunto de permanencia, ¿no? Como quien funda un periódico, quien funda una estación de radio, ¿no? Dices para 3 años, ¿no? Y luego, si en efecto se ratifica que no existen otros ejercicios similares, bueno, hay que ver, seguro ya los vieron, pero bueno, los casos narrados por Charles Taylor en Canadá, ¿no? Con todo este planteamiento inspirado en la hermenéutica, y justo de lo que hablábamos en la conferencia, de construir indicadores también con datos cualitativos. Ustedes también estarían contribuyendo a dar una base de datos enorme, de datos cualitativos para las mediciones y para las construcciones de las mediciones, y para darles fundamento a la construcción de indicadores, ¿no? Entonces, bueno, Héctor justo creo que es lo que quería, ¿no? Una provocación, y gracias, Carlos, por atenderla en ese sentido, porque de verdad que te hace reflexionar, y lo pongo en otros términos, ¿no? Salirnos de un poco de las ideas que siempre trabajamos, de cómo las trabajamos, y atender a estas necesidades, ¿no? Que nosotros mismos estamos peleando, ¿no? En estos espacios al pensar en la dinámica de la gobernanza desde un enfoque teórico, y que los debemos también de traducir, ¿no? Y hacer estos ejercicios pues que sean horizontales, en donde de verdad se cruce transversalmente temas y que atiendan, digo, era muy, quizá, y en parte le contesté a la persona, y sé que aquí hay muchas maneras atinadas de responder a lo que preguntaba, ¿no? Pero la idea justo era esa, Carlos, ¿no? Sino como reflexionar. Así que muchas gracias. Bueno, pues sí, en realidad... reflexión permanente. Pero en realidad nos estamos poniendo en un riesgo, es decir, siempre vamos a estar siendo mirados por los habitantes. Y siempre vamos a tener la pregunta, ¿y tú qué, no? ¿Y tú qué me das, no? ¿Y yo qué recibo? Bueno, estamos en el tiempo. Muchas gracias a todos. Andrés, no sé si quieran hacer una conclusión final. Juan Ángel.
Bueno, pues nada, agradecerles en la tarde, pues el tiempo y eso. Y digo, me quedo yo también con un poco de esta reflexión de pues estos clústeres, digamos, académicos, luego cómo se ve reflejado en la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, acá en el Ayuntamiento de Tlajomulco, pues con esta problemática de la deshabitación y abandono que vive en el municipio, pues al final sí nos aportó o nos ayudó mucho, pues digamos, lado académico que veníamos digamos, el equipo técnico, pues veníamos también de un lado académico, y esto, pues, digamos que facilitó a que llegáramos a la implementación de ciertas políticas públicas en poco tiempo, ¿no? Y esto al final, pues creo que es una de las limitantes que tienen los ayuntamientos. Pues en el diagnóstico normalmente nos tardamos pues un año, en pues estas investigaciones más robustas pues casi hasta 4 años. Sin embargo, cuando nos toca trabajar en la función pública, tenemos 3 años pues para agarrar nuestras maletas y regresarnos a nuestra casa, ¿no? Al final de cuentas tenemos pocos meses para poder diagnosticar y tenemos que implementar, ¿no? Nosotros implementamos una política pública de alquiler social que se llama Renta tu Casa para la doctora Montserrat. Si andan en estos temas de deshabitación y abandono, con mucho gusto les podríamos compartir como pues en qué vamos, cómo nos ha ido, etcétera. Básicamente nosotros le rentamos la vivienda a un propietario, con la vivienda nosotros alquilada como gobierno, la subalquilamos a un precio asequible a población vulnerable, ¿no? Adultos mayores, mujeres víctimas de violencia familiar, etcétera. Y la realidad está generando un impacto súper positivo en la gente al brindarle este acceso con seguridad jurídica, con certeza jurídica y con certeza de que va a poder pagar también una renta, buscando pues evitar que estos hogares positivos tengan que generar esta ocupación irregular que al final es como una manifestación de que está mal el sistema habitacional que tenemos en México y estamos dejando atrás a las personas más vulnerables. Entonces, bueno, con mucho gusto, pues quedamos ahí a las órdenes. Gracias por la atención y estamos en contacto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. ¿Algunas palabras finales, Juan Ángel? Sí, yo quisiera, gracias. Sí, quisiera pues cerrar comentando pues eso, que estamos precisamente en esta pues aventura académica que queremos convertirla también en una que pues invitemos e involucremos tanto a los ciudadanos como a los pues funcionarios públicos, y que pues lo estamos haciendo o tratando de hacer con un marco, con antecedentes, con un análisis. O sea, no son pues cosas que nos estamos de alguna forma sacando de la manga, sino que estamos tratando pues de poner en práctica un procedimiento, una metodología, y que esperamos pues participar de una forma más activa, ¿no? Que luego nos quedamos en la pasividad a la hora que escribimos, que publicamos, etcétera. Y la intención de esto es pues tener una incidencia, hacer investigación, acción, y eso es lo que nos tiene pues con muchas expectativas y mucho entusiasmo al respecto. Y bueno, pues los mantendremos informados. Muchas gracias por su atención. Juan Ángel, Andrés, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Gracias a todos quienes están en la virtualidad por seguir con atención este proyecto, y estamos a la hora. Gracias. Gracias.